tenemos 50.517 defunciones por COVID. Hoy, 50.517. No hay sorpresa. En la historia de México, en la historia nacional, quedará registrado que el 6 de agosto de 2020, jueves, México rebasó las 50.000 personas muertas por coronavirus. Buenas noches. Ojalá este fuera el terrible final de un capítulo negro de la historia patria, pero no. Lo más grave es que ni siquiera sabemos en dónde estamos y por momentos parece que ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuántos mexicanos terminarán muriendo por coronavirus? El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, Estados Unidos, actualizó hoy también la proyección de personas que morirían por coronavirus en México. En el pronóstico intermedio, si se mantienen las medidas que se aplican hoy, morirían poco más de 118,000 mexicanos. Si se relajan las medidas sanitarias, podrían morir más de 153,000. Pero si la mayor parte de los mexicanos se ponen el cubrebocas, la cifra podría bajar a 104,000. ¿Cuántos mexicanos morirían entonces? Pues según este cálculo, entre 153,000 y 104,000. Terrible por donde se vea, pero parece haber una oportunidad con el cubrebocas fundamentalmente para salvar 50,000 vidas. 50,000 vidas con el cubrebocas, de ese tamaño. Hoy también la Organización Mundial de la Salud envió este mensaje. Every day I carry two things with me everywhere I go. Hand sanitizer so that I can keep my hands clean, and a mask so that I can protect myself and others from COVID-19. World Mask Week starts on Friday, and today WHO is launching our new Wear a Mask Challenge, and I'm urging you all to keep wearing a mask that covers your nose, mouth, and chin. We're the ones that can end this pandemic. So wear a mask, do it all, save lives. Pónganse el cubrebocas, salven vidas. Sin embargo, y por razones cada día más difíciles de comprender, cada día que pasa es más difícil de comprender, el presidente López Obrador e integrantes de su gabinete insisten en no usar el cubrebocas. Ahí está la imagen de esta tarde, el presidente López Obrador ante representantes del pueblo yaqui en el poblado de Vicam, Sonora. Ahí están los yaquis, todos con cubreboca. Del otro lado, el presidente, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, sin cubrebocas. Imágenes de esta tarde, de la tarde del día en que se registró
50,000 personas muertas. Y sin embargo, el presidente y funcionarios de su gobierno sin el cubrebocas. Vamos a tener más del coronavirus, hablando de salud y del presidente. Miriam Moreno entrevistó al director del Instituto Nacional de Cardiología sobre los estudios que le hicieron el domingo al presidente López Obrador, y pues del corazón parece estar perfecto. Vino a hacerse el chequeo habitual que le indica su cardiólogo. Lo que se hizo, él llegó al área de pruebas de esfuerzo, y ahí estuvimos a las 6:50 esperándolo, llegó a las 7 en punto, se le tomó la muestra para exámenes de laboratorio, se le hizo la prueba de esfuerzo, y puedo decirle que la prueba de esfuerzo salió 100% normal, una prueba más allá de la frecuencia máxima esperada, sin arritmias, sin síntomas, sin cambios en el electrocardiograma. ¿El presidente paga la consulta como cualquier otro? No. ¿O hay una cortesía por ser el presidente? No se le cobró, desconozco cómo se le haga mediante el médico que lo atiende. El médico que lo atendió es un médico aquí del instituto, y él ha venido aquí como paciente únicamente esta vez. Sí ha habido ocasiones que nuestro flebotomista va y le toma una muestra de sangre para sus estudios rutinarios, pero aquí es la primera vez que viene y nada más. Pues muy bien de salud y muy bien del corazón el presidente López Obrador, de acuerdo ni más ni menos que con el director del Instituto Nacional de Cardiología. Y hablando del presidente, hoy desde Guaymas, en Sonora, insistió que va a pedir que se ofrezcan disculpas, que ahora los gobiernos de los países que en algún momento invadieron a México, que se disculpen. Es justicia histórica. Es hacerle justicia al pueblo. Estoy pidiendo de que ofrezcan disculpas los gobiernos extranjeros que invadieron México y que cometieron actos vandálicos de exterminio y de represión. ¿A dónde nos tendremos que remontar con los países que han invadido a México? Bueno, lo vamos a ver en un momento. Uno de esos países, siglo XIX, fue Estados Unidos. Invadió México. Hoy, más o menos a la hora en que el presidente López Obrador decía esto, Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos que no invadan México, que no viajen a México, que no vengan a México. El Departamento de Estado actualizó su alerta de viaje y colocó a México en el nivel 4 rojo, el nivel más alto para que no lo visiten los estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos pide no viajar a México debido al COVID-19. Es el mismo nivel de alerta en el que Estados Unidos tiene a países en conflicto como Siria, Afganistán, Irán, Libia y Venezuela. También colocan por coronavirus en ese nivel a Brasil. Además, Estados Unidos pidió a sus habitantes no viajar o reconsiderar su viaje a 15 estados de México por inseguridad, por crimen, y subraya que en Tamaulipas hay un problema de peligro por secuestros. Que no vengan los estadounidenses, que no vengan a México. Y si se hace memoria, pues ¿de qué países se tendrían que disculpar con México por invasiones? Pues suponemos que España, creo que tenga mucho que ver España allá en el año 1500 con la España de hoy, pero bueno, se tendrían que disculpar los franceses y se tendrían que disculpar los estadounidenses. Por ninguno de estos casos, bueno, se diría que Estados Unidos hubo una incursión a Veracruz a principios del siglo pasado y quizá pues también se tendrían que disculpar. Vamos a ver estas imágenes, sería lo más cercano a una invasión al territorio nacional en tiempo reciente. Los centroamericanos, en esa ocasión especialmente hondureños,
que entraron por el control fronterizo de Tecumumán. Esto fue en octubre de 2018. Pues esta, así haya sido por algunas horas, también fue una invasión del territorio nacional. Octubre del 18 invadieron el territorio nacional, se metieron y seguían su recorrido. De alguna manera lo continuaron hasta la frontera con Estados Unidos y esta sería la única invasión contenida por las autoridades mexicanas. A partir de mediados del año pasado, el gobierno mexicano ha informado que ha detenido unos 240,000 migrantes centroamericanos, 240,000 extranjeros que ya no pudieron llegar a Estados Unidos. Hoy la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que en julio detuvo a 40,000 migrantes que intentaron cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos. De ese grupo, en promedio, 7 de cada 10 eran mexicanos. Son los mexicanos los que ahora tratan de cruzar de nueva cuenta a los Estados Unidos. Tema muy controvertido siempre que lo toca el presidente López Obrador. Volviendo con coronavirus, vamos a ver cómo está. Ya vimos el muy duro dato de las personas muertas. En cuanto a contagios, pues seguimos con una curva, en efecto, plana, no baja, pero se aplanó en los 6,500, arriba de los 6,000 casos. Mantenemos un porcentaje de letalidad del 11%, es decir, de esos 6,590 contagios, es probable, de acuerdo con la estadística, que mueran unas 700 personas. Hoy, por cierto, se vieron estas imágenes en Acapulco. Funcionarios del ayuntamiento entregaron tinacos y láminas a pobladores, pero no establecieron ninguna medida de sana distancia. Entregaron estos apoyos afuera de un deportivo, esto es en la colonia Renacimiento, pues la gente se aglomeró y así desde temprano. La mayoría no traían cubrebocas, no traían caretas, no traían guantes, en fin, imágenes que se siguen viendo y que, bueno, por lo visto no se dan por todo el territorio. Vamos a ver esto que encontró el reportero Humberto Payet. Estuvo en la comunidad de El Edén, en Chiapas. Ahí conoció esta historia, la de un indígena celtal que murió por coronavirus, quien, de acuerdo con su familia, contrajo, se infectó justamente después de haber ido a recoger un apoyo que le dio el gobierno. El Edén es una comunidad cuyos fundadores, indígenas centales y evangélicos, se convencieron de que en ese sitio habían encontrado la paz cristiana y por eso lo llamaron así. Cuando el COVID llegó a El Edén, el único médico y enfermera que había en el pueblo cerraron la puerta de la clínica y no volvieron más. ¿Usted conoce personas alrededor que hayan muerto también de situaciones similares? Porque les falta la respiración. Sí. ¿Cuántas personas? Aquí cercanos como 5. Como 5. ¿En El Edén? Sí. ¿Están viniendo brigadas del gobierno a dar pláticas sobre cómo debe de actuar la gente? Nada. Ya llevamos 5 meses sin médico. En lugar que estén acá pendiente de nosotras, se cerró la clínica. No hay medicamento, no hay doctores. No se despidió el doctor ni la enfermera. Nada. Se quedó cerrado. ¿No hay médico? Nada. ¿De lunes? Está cerrado. Desde los 5 meses, 0. Era marzo cuando los doctores se fueron y la nueva manera de morir aún no aparecía, pero cuando lo hizo, cruzó la puerta de la casa frente al consultorio donde vive la partera Elizabeth Gómez. ¿Y sabe dónde se contagió su papá? Yo creo que cuando llegaron en Chilón, porque lo citaron allá de un programa de maíz y frijol, vino su nombre de una tarjeta de un apoyo. ¿Del gobierno? Ajá.
Ya cuando regresó, pues ya empezó a sentir mal. Y mi papá le dio fiebre, dolor de cabeza, dolor de corazón, dolor de espalda, dolor de todo su cuerpo. Pero cuando lo llevamos a Ocosingo ya no nos aceptaron. Nos rechazaron en 20 cama, en el IMSS, todo nos rechazaron. Y nos dijeron que no había un lugar para él porque ya era grande, ya era de edad de 82 años. Y ya fue que nos regresamos con mis hermanos, lo llevamos en un particular donde nos dijeron que no, ya no se puede traer. ¿Y qué fecha fue esto? Fue el 27 de julio que yo diga. De julio, apenas. Apenas. La semana pasada. Sí. ¿Su papá murió la semana pasada? Sí. Y al día, pasando como 3 días, se va muriendo mi tía. Apenas la semana pasada, en las estadísticas que lleva sobre el avance de la pandemia, la Secretaría de Salud, la federal, apunta que en esa comunidad, en la comunidad del Edén, solo hay 3 casos de contagio y que no ha muerto nadie. Pero la señora Elizabeth Gómez, nos dijo que ella ya contó cuando menos 3 sepelios, uno de ellos el de su esposo, quien era diabético. Bueno, 24 gobernadores y Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, acordaron trabajar en un semáforo que tenga un carácter de orientación y no sea una medida obligatoria. Pues nunca ha sido una medida obligatoria. La última palabra siempre la han tenido los gobernadores. Pero bueno, hoy se acordó también trabajar un diseño de semáforo regional y no por estados. La secretaria Olga Sánchez pidió que se rindiera un minuto de aplausos como homenaje al trabajo que ha hecho el personal de salud en todo el país. Sigue siendo un tema de discordia. El semáforo, dentro de 8 días estaremos anunciando aquí los nuevos colores y dice el gobierno federal que ya no será obligatorio. Nunca lo fue. Nunca lo fue. El presidente López Obrador, por cierto, tendrá una reunión. Hoy se informó que se va a reunir con todos los gobernadores, con la CONAGO, el 19 de agosto, un par de semanas, y que la reunión será en San Luis Potosí. Y para terminar con el tema del coronavirus, vamos a ver la cifra de los países. Estados Unidos, bueno, pues todas las noches es una repetición. Estados Unidos creciendo el número de personas muertas. Estados Unidos superará ya las 160,000 personas muertas. Y Brasil es probable que mañana, pasado mañana, supere las 100,000. La India sigue 10,000 personas muertas por debajo de México. En las últimas 24 horas, pues no hay una gran diferencia, contrario a lo que nos habían dicho, no hay una gran diferencia entre el total de personas que están muriendo en la India, ahí lo ven, el extremo derecho, 904, y las que murieron en México en las últimas 24 horas. La enorme diferencia, la gran diferencia está en el número de personas contagiadas. En la India, en las últimas 24 horas, se registraron casi 60,000 contagios. En México, una décima parte, 6,590. Mucho más contagios, deben estar haciendo más pruebas, pero pues la letalidad de México es más alta. En Estados Unidos, hoy de nueva cuenta, más de 2,000 personas muertas. Hoy la revista Time dio a conocer su próxima portada. Es una imagen de la Casa Blanca inundada y Donald Trump nadando en un mar lleno de minas explosivas, y las minas son coronavirus. La portada lleva como título La elección de la plaga. La revista Time explicó que la pandemia cambió todo sobre las elecciones presidenciales que van a ser pues en el ya no tan lejano 3 de noviembre y dañó la posibilidad de Trump de ganar debido a lo que según Time ha sido un pésimo manejo de la pandemia. Anoche vimos imágenes de la protesta que mantienen trabajadores del Instituto Nacional de Cardiología. Hicimos un recorrido con ellos y ahí denunciaron que carecen de los equipos de protección de personal para enfrentar la pandemia de COVID-19. Ante esta denuncia, anoche leímos una comunicación del instituto y hoy Miriam Moreno habló con el director, ya lo veíamos hace unos momentos, del Instituto de Cardiología, con el doctor Jorge Gaspar Hernández, y nos dijo hoy que esa información no es cierta, que en las bodegas del instituto hay equipo suficiente y de calidad para los trabajadores. Además, el doctor Gaspar
nos explicó que en cada área del instituto hay un semáforo de riesgo y únicamente para el área de COVID se ordena usar un equipo completo de protección personal de acuerdo con los lineamientos internacionales y de la Secretaría de Salud. Esto nos dijo. De ninguna manera entregamos equipo reutilizado. Debo decir que existe desde luego la preocupación por el personal, cualquier personal que está en un hospital que atiende pacientes COVID, el riesgo de contagiarse, pero cuentan con todo el equipo y ha habido un interés del sindicato por infundir el temor, acrecentarlo entre el personal, diciéndole que no se les entrega el equipo adecuado. Este equipo no solo tenemos en resguardo, en un almacén especial para COVID, y se distribuye a los servicios conforme vemos que se está empleando. Es una de las primeras ocasiones en que una autoridad sale a confrontar a los trabajadores de un hospital y a decir, eso no es cierto, ahí están las bodegas, ahí está el equipo, y no todos quienes trabajan en el instituto deben traer equipo especializado. Por cierto, el director del Instituto de Cardiología nos informó que desde el lunes comenzó el proceso para regresar a sus tareas, es decir, que a partir del lunes están dejando de atender esencialmente a pacientes con coronavirus. En una primera etapa van a atender a quienes requieran alguna operación o a quienes quedaron con tratamientos pendientes. Se van a restablecer por completo las actividades en los institutos de nutrición y enfermedades respiratorias. Además, cuando estén a un 50% de su capacidad para atender a pacientes con coronavirus. El doctor Jorge Gaspar Hernández nos dijo que en el Instituto de Cardiología comienzan a tener el problema de que, ese sí, se les está acabando el presupuesto, no tienen dinero. Por la emergencia sanitaria no recibieron cuotas de recuperación en estos meses y por eso pide que les ayuden a terminar el año. Estamos en una situación que era difícil y que se volvió todavía más complicada con la pandemia. Hemos afortunadamente recibido el equipo que hemos pedido. Sí llegamos a vivir, como me dijo usted, si había crisis de equipo de protección, también hubo crisis de medicamentos, que periódicamente se da por, ya sea porque hay desabasto o por no producción. Ahorita estamos en déficit de presión de gasto cerca de 480 millones. ¿Su presupuesto les dio para hasta este mes? Nos dio para finales del pasado. Finales del mes pasado, en julio, se le acabó el presupuesto al Instituto Nacional de Cardiología, que es raro, es muy raro encontrar a un funcionario, a un doctor, a un director de un instituto que hable con la claridad con la que lo hace el doctor que acabamos de escuchar. Lo mismo sobre la salud del presidente López Obrador, que criticando las acciones de los trabajadores, que diciendo ya se nos acabó el dinero. En otras cosas, esta mañana el senador del Movimiento Ciudadano, vamos a ver lo que le pasó a Samuel García. Tenía planeado hacer una, así la llaman, clausura simbólica en la refinería de Cadereyta, allá en Nuevo León. Esto porque, según el legislador, es una de las principales fuentes de contaminación y de enfermedades allá en Nuevo León. Lo acompañaba un diputado local, Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, trabajadores de Pemex lo estaban esperando para impedirles que protestaran. Incluso los terminaron correteando. Los trabajadores argumentaron que el senador Samuel García quería ir a quitarles sus trabajos. Así reaccionaron. Samuel García se perfila para ser candidato a gobernador de Nuevo León el próximo año. Una de las elecciones, si es que hay elecciones, será la de gobernador de Nuevo León. Y bueno, así lo recibieron, ¿no? Los trabajadores de Pemex, como vimos, le rompieron los vidrios a la camioneta
Y luego el senador tuiteó: la camioneta no es mía, gracias a Miguel Flores por prestarla, yo te pongo lo de los daños por lo que pasó. Y en otro tuit acusó a los líderes sindicales de Pemex de estar detrás de esta protesta y escribió: esos líderes manipulan a sus trabajadores haciéndoles creer que les venimos a quitar el trabajo, al grado de que alimentan la violencia aprovechándose de que no están bien informados. Bueno, veíamos al inicio del programa que el presidente López Obrador estuvo con representantes de los 8 pueblos yaquis en Bicam, en Sonora. Ahí el presidente anunció la creación de la Comisión de Justicia para los Pueblos Yaquis, con la que se busca analizar cuánta tierra de los yaquis está invadida y se puede recuperar. También se dijo, se va a analizar el tema del agua de los pueblos yaquis y la desviación de un gasoducto que pasa por sus tierras y que ha generado conflictos en esa zona. Antes de la reunión con el presidente, integrantes de la tribu yaqui bloquearon otra vez la carretera federal 15 a la altura de Bicam. Estos son yaquis del pueblo de Loma de Guamúchil. Ellos exigen la cancelación total de la operación de un acueducto, el acueducto Independencia, que abastece de agua a Hermosillo. Este bloqueo duró más de 5 horas. Los manifestantes amenazan con seguir bloqueando o volver a bloquear mañana. En otras cosas, en la mañana integrantes de colectivos feministas y familiares de víctimas se manifestaron afuera del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México. Esto mientras se llevaba a cabo la audiencia contra un hombre acusado de presuntamente haber violado a una niña de 7 años. Las manifestantes pedían cárcel para el acusado y que pues no puede llevar su proceso en libertad. Rompieron los cristales de una caseta de vigilancia, hicieron pintas y quemaron una bandera. Bueno, hoy también un juez determinó dejar en prisión al supuesto asesino de María, bueno, no al asesino de María del Rosario Zapata, jefa de departamento de la Facultad de Medicina de la UNAM, caso que seguimos aquí. El asesino era su hijo, Jorge Eduardo, de 17 años, está acusado de feminicidio. El juez ordenó como medida cautelar internar a este joven en la comunidad de diagnóstico integral para la adolescencia. La académica de la UNAM había sido reportada como desaparecida el 18 de marzo y al otro día su cuerpo fue encontrado en una maleta en la colonia CTM Culhuacán, en Coyoacán. Esta semana hemos informado sobre la denuncia que presentó la diputada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, por la difusión de fotos suyas con contenido íntimo en un chat donde, según esto, participaban más de 20,000 personas. La diputada Rojo de la Vega nos dijo que los administradores de este tipo de chats, como el que vemos en pantalla, protegen los números telefónicos de los integrantes y sus nombres. Incluso hay quien ofrece dinero por la difusión de las fotografías. La diputada Rojo de la Vega nos informó que, cuando menos, ese chat ya fue eliminado. 3 mujeres levantaron ya su denuncia. Se deshizo este chat de 26,000 hombres. No sé si fue un trabajo de la fiscalía, no sé si fue un trabajo de que se dieron cuenta que estaba viralizado este tema y mejor lo deshicieron para evitarse problemas. Lo más triste del asunto es que no acaba aquí. Ya me están contactando para decirme que ya abrieron nuevos chats de explotación digital, de trata. ¿Cómo se detiene esto? Hay una reforma, la reforma conocida como la Ley Olimpia. Gracias a esa reforma, ahora se penaliza la difusión de cualquier contenido íntimo en plataformas digitales sin el consentimiento de la víctima. 22 estados han aprobado esta reforma, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el saldo? Muy bien, está la reforma ahí. ¿Quién protege la intimidad? Fundamentalmente la intimidad de mujeres. Esta madrugada, policías de la Ciudad de México catearon las oficinas de la cooperativa Cruz Azul.
las oficinas que están en el Periférico Sur, muy cerca del Estadio Azteca. El cateo fue ordenado por un juez, el juez 60 de lo civil, Jonathan Molina, y fue para entregarle el control de la cooperativa a los consejos de administración y vigilancia, luego de las acusaciones en contra de quien era el director general, Guillermo El Billy Álvarez. Por cierto, durante el cateo en las oficinas fue sorprendido un señor de nombre Guillermo Patiño, quien es, o se dice que era el secretario particular del Billy Álvarez. Este hombre, según se informó, estaba colocando documentos en cajas que decían triturar. ¿En verdad? Además, se informó que tenía 2 bolsas con alrededor de 500,000 pesos en efectivo. Tanto los documentos como el dinero fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Qué coincidencia y qué precisión, justo en el momento en que se hacía este operativo. El señor estaba deshaciendo material que estaba en cajas donde decía triturar y además tenía ahí alrededor de $500,000 de pesos en efectivo. En otras cosas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo en Beirut tras la explosión del martes, la de los 157 personas muertas, visitó zonas afectadas y el puerto donde ocurrió la explosión. El señor Macron también escuchó los reclamos de personas que denunciaron que la explosión es un ejemplo de la corrupción en Líbano. Criticaron que ahí en el puerto se almacenara pues, la cantidad de toneladas de nitrato de amonio que provocaron la explosión. Por cierto, esta noche se reportan ya allá en Líbano 16 detenidos. En otras cosas, sobre el tema de Emilio Lozoya, hoy el presidente López Obrador consideró que la Fiscalía General de la República debe agilizar el proceso para otorgar el beneficio de aceptar al señor Lozoya como testigo colaborador. Tiene que hacerse la investigación y sobre todo terminar con el proceso de informe del señor Lozoya, que declare sobre todo lo que sucedió. Él es un testigo de primera porque él era director de Pemex. Como era de esperarse, la cortina de azúcar, esa que nos quiere hacer pensar que el problema no es que el gobierno sea malo para luchar en contra del COVID, sino que la culpa es de nosotros, y no solo de nosotros, de las empresas neoliberales que venden productos legales, que pagan impuestos, que dan empleos, pues es una barbaridad. Para supuestamente defender los derechos a la salud de los niños, violan el derecho de los padres de decidir qué hacen los niños y cómo se alimentan. Más allá, están planteando que sea una iniciativa nacional. Federal. Usaron a los legisladores de Morena. Pues mira, entre que Murat es como de Malvavisco y luego todos los legisladores... ¿Cómo que Murat es de Malvavisco? ¿Tú, Murat, de qué partido es? El PRI. Y los legisladores de Morena, ya le hacen lo que hacen los legisladores de Morena, no hubo nada, lo dejaron pasar. ¿Por qué es un laboratorio? Están usando Oaxaca. ¿A dónde vas? Y suena a decir que suena más o menos bien decir que hay que cuidar la salud de los niños, pero no están haciendo nada para cuidar la salud de los niños. Nada. Hacen creer o pretenden hacer creer que los mexicanos todos los mexicanos se alimentan muy bien, son muy sanos, todo bien. Pero que es culpa de las malditas refresqueras, pero que es culpa de las malditas empresas que venden esos productos que son adictivos. De los hábitos neoliberales. Sí, que es un hábito neoliberal. Que por cierto, esos productos se consumían antes del neoliberalismo. Pero bueno, y se van a seguir consumiendo después del neoliberalismo. Pero hacen suponer algo que es totalmente falso. Quitemos esos productos. ¿Los niños van a estar bien nutridos? Las garnachas, las cosas con mucho queso, freídas con aceite, a veces de varios también, días. Pero ¿a dónde vas? A ver, ¿qué les quieres decir? A ver, pásame la cámara, échame la cámara. Sí, muchas vueltas. No permitamos que se dañe a empresas, a comercios formales, a favor de alguien, un grupo, el grupo de López-Gatell,
que quieren fingir que no es culpa de ellos lo mal que nos ha ido. Tercer lugar en muertos por coronavirus. 50,000 hoy. 50,000. Y hay una característica entre los tres países que tienen más muertos por coronavirus, son sus presidentes. Bolsonaro, Trump y López Obrador se parecen mucho, muchísimo. Remátala, David. 16 meses consecutivos de caída de la inversión. Eso no es culpa de los neoliberales, no es culpa del COVID. Es de que al presidente, cuando no le gusta una empresa, hace una consulta como la que quiere hacer para destruir nuevamente una inversión en Sinaloa. Por cierto, haga patria, consuma, es la única manera de salvarnos. ¿Qué más podríamos agregar esta noche? 50,000 mexicanos muertos por coronavirus son un fracaso como país, uno de los más grandes fracasos en la historia de México. Y la desgracia no ha terminado. Cedemos este minuto final para recordar que hay pequeñas acciones que todavía se pueden hacer y que hay cosas que dan más calor que un cubrebocas. A pesar de todo, ánimo. Tu piso en verano, 32 grados. Cervezas con amigos, 30 grados. Discoteca, 28 grados. Hospital, 25 grados. Unidad de cuidados intensivos, 22 grados. Horno crematorio, 980 grados. Hay cosas que dan más calor que una mascarilla. Protégete. Protégenos.